Muy buenas noches. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que nos acompañará el día de hoy. Su nombre es Emilio González, es profesor de educación básica, se encuentra cursando el magíster en política y gestión educativa de la Universidad de Talca, es jefe de la unidad técnico-pedagógica de la Escuela Las Américas de Talca. También tiene más de 17 años de experiencia en docencia especializada, roles de dirección y jefatura técnico-pedagógica, además de ser experto uno y maestro de maestros reconocido por la excelencia pedagógica, validada con nivel destacado en la evaluación docente. Dicho esto, le damos el paso a Emilio para que inicie con su presentación. Perfecto, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a este seminario, como decíamos recién, que tiene por título Claves normativas y financieras para la correcta gestión de los fondos de subvención especial preferencial y de los programas de integración escolar. Así que damos, como les comentaba, la bienvenida para poder estar participando en este espacio donde vamos a estar un poco, de alguna forma, conociendo algunos aspectos importantes, comprendiendo alguna articulación normativa que es necesario diferenciar de la ley 20.248 y el decreto 170 específicamente. Vamos aquí a presentar la diapositiva para que iniciemos de inmediato este trabajo. También podemos ver o vamos a ver algunos puntos relacionados a temas que a todos nosotros nos interesan mucho, especialmente en los puntos críticos de las consideraciones que son de las contrataciones o las remuneraciones o las contrataciones de servicios externos de ATE, ¿cierto? De la asistencia técnica, que muchas veces generan algún tipo de rechazo frente a algunas fiscalizaciones. Vamos a ir comentando, entendiendo cómo ir alineando también algunos recursos, cómo ir vinculando los gastos que se producen, ¿cierto?, en nuestros planes de mejoramiento educativo como un eje central de la conversación del día de hoy y cómo esto lo podemos alinear, ¿verdad?, con metas, con acciones que sean claras para que pueda asegurar que el gasto realizado no vaya a ser objetado, que es una de nuestros principales miedos. Y también vamos a ver algunos enfoques teóricos y algunos ejemplos prácticos acerca de algunos elementos que vamos a estar realizando, analizando en esta oportunidad. ¿Ya? Entonces estamos en ese sentido ordenados, ya nos comentaron cómo va a ser un poco el tema, si hay alguna duda, consulta que deba usted realizar, lo puede hacer al finalizar la exposición, de tal forma que esta sea lo más ordenada frente a la cantidad de personas que están en este momento conectadas. ¿Ya? Bueno, espero que sea una jornada muy enriquecedora, que sea una jornada donde podamos también compartir alguna experiencia vivenciadas de forma particular y que pueda de alguna manera también ir consolidando un aprendizaje para cada uno de los presentes. Bien, siempre el problema de nosotros quizás es el tema de que hoy día nos llegó un correo, quizás a alguno de ustedes le ha pasado, que la Superintendencia de Educación pide algunos antecedentes en relación a algunos gastos que se producieron en algún momento. Y el gran miedo de las escuelas, de los colegios en general, y no se genera en orden pedagógico, sino especialmente cuando la superintendencia nos demanda, es básicamente administrativo. ¿Cómo se produce esto? Porque nos demandan ciertos elementos que muchas veces nos rechazan gastos y las complicaciones vienen porque tenemos ese temor, que quizás vamos a tener que reintegrar recursos o algún elemento que se vaya produciendo de índole más administrativo que pedagógico. Ese es el concepto. Entonces, precisamente en ese sentido es que esta jornada va a ser de manera
que podamos ir mirando algunos temas específicos, algunos gastos, cómo podemos hacer ese entramado enlazado y que de alguna manera nos den un poco de seguridad del trabajo que debemos realizar como jefaturas técnicas, equipos directivos, ¿cierto? O personal que trabaja en SLEP o en DAEM para poder ir realizando una adecuada rendición de cuentas, ¿ya? Que es lo que de alguna forma también nos interesa mucho en esta sesión. Eh, la idea es que, ¿cierto? Construir a partir, ¿cierto? De algunas dudas, algunas inquietudes que pueden ir surgiendo en el desarrollo, como les comentaba, las podamos registrar y después vamos a tener una sesión de consultas de tal forma que podamos ir solucionando estas dudas o inquietudes que puedan ir surgiendo a medida que va pasando este curso, este seminario. Tenemos que recordar algo importantísimo, creo yo, que lo que tenemos como una subvención especial preferencial, en este caso de la ley SEP, es un tema legal, ¿ya? Es una promesa, es un contrato que se firma, es un contrato importante. Esta ley fue creada en el año 2008, precisamente pensando en las brechas educativas. Muchas veces, 2008 va a cumplir ya 18 años esta ley en este mes de promulgada, y esta ley lo que busca de alguna forma es poder nivelar la cancha. La desigualdad de origen, poderla nivelar y generar un sistema mucho, mucho más justo para todos y para que, comillas, haya justicia en esta ley, lo que específicamente nosotros la conocemos, porque cuando vamos a ella hay muchos otros elementos que son súper interesantes de poder estar viendo y que vamos a ver especialmente en el curso que está también relacionado a este seminario, es cómo estos recursos pueden ser destinados a los alumnos, ¿cierto?, más vulnerables o en la situación, ¿cierto?, de pobreza según las líneas de trabajo que existen y que están dadas, y que no se queden atrás en los procesos educativos. Entonces, lo esencial, el objetivo principal, podemos decir, de esta ley, que fue creada precisamente en eso, es en que entregar recursos, pero el recurso tiene que tener un sentido, o el gasto, podemos decir, debe haber un sentido pedagógico detrás de él, y que no necesariamente sea un gasto por realizarlo, hacer gastos por hacer, sino más bien es que para que haya justicia, equidad, de alguna manera también podemos llamarlo de esa manera, esto debe ser adecuado para que podamos potenciar los procesos educativos de los niños y niñas. Entonces, la pregunta que surge, nosotros firmamos un contrato, pero ¿qué firmamos realmente o qué firman nuestros sostenedores en ese sentido? ¿Ya? Nuestros sostenedores firman un convenio de igualdad de oportunidades. Es interesante el concepto porque generalmente nos quedamos con la idea de que la ley SEP básicamente se traduce en el PME, en el plan de mejora. Y si bien es cierto, creo que para todos nosotros es parte esencial dentro de nuestros establecimientos educacionales, los planes de mejoramiento educativo, esa es una parte en realidad del convenio completo, porque hay exigencias técnicas que nosotros aceptamos como convenio, este contrato que yo converso con ustedes, y que de alguna manera con el Ministerio de Educación nos exigimos a ciertas cosas, nos comprometemos a ciertos temas que están dados en la misma ley, en el artículo 6 y 7 de la ley 20.248. Por lo tanto, tener la implementación de la ley de subvención especial preferencial no es solamente recibir dinero, sino que debemos o contraemos obligaciones y que son bien específicas y bien normadas por la ley.
Y eso es interesante de comprender, de entender, porque como todo contrato tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Nosotros tenemos, si vamos al derecho más claro, tenemos quizá el derecho de poder tener recursos adicionales para poder, ¿cierto? Como lo decía hace un momento atrás, nivelar, ¿cierto? Estas desigualdades en la equidad. Pero, pero también tenemos algunas obligaciones que deben rendirse frente a, en este caso, el ente fiscalizador. Eh, ¿Cuáles son estas obligaciones que nosotros contraemos a firmar este convenio de igualdad? En el artículo 7 de la ley lo explicita, y una de ellas en realidad es la rendición de cuentas, y que esto no es opcional, no es si lo quiero realizar o no lo quiero realizar, porque la Superintendencia de Educación supervisa cada gasto que se realiza por parte de la comunidad educativa, que está fundamentada en un proceso que vamos a comentarlo un momento más. Por lo tanto, esto no es opcional, no es si quiero realizarlo o no quiero realizarlo. Eh, a través de esta rendición de cuentas, hay un manual de rendición de cuentas, que vamos a profundizar mucho más en él en las próximas clases del curso que se dictará, ahí también los dejo ahí, invitados, porque en esta rendición de cuentas hay una claridad absoluta de cuáles son los movimientos y los campos de acción que puedo moverme de alguna forma. Y en esto la superintendencia es súper estricta. La superintendencia revisa documentación, la superintendencia revisa papeleo, por lo tanto no ve buenas intenciones, ¿ya? Ve la documentación que nosotros le entregamos. Y en esa documentación, y un ratito más también lo vamos a conversar, vemos cuáles son estas evidencias que se deben entregar. También en ese artículo de la ley nos muestra que el PME, el Plan de Mejoramiento Educativo, es obligación realizarlo para aquellos que suscribimos el convenio, ¿ya? Por lo tanto, el sostenedor se obliga a presentar un plan y ejecutar un plan de mejora. Los gastos que están fuera del PME están incumpliendo el contrato. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos algún gasto que va asociado a la ley CEP, a esta ley 20.248, tiene que ir fundamentado por acciones que estén escritas en el plan de mejoramiento educativo. O si no, estaríamos incumpliendo, como lo comenté, el contrato que ya está suscrito. Entonces, tenemos dos elementos importantes, que debemos sí o sí rendir cuentas, que debemos hacer un PME, y una de las cosas que muchas veces hay colegios que cuestionan esto un poquito, que lo vino a normal la ley 20.845 de inclusión escolar, es acerca de la retención, que los establecimientos educacionales están obligados a retener a sus estudiantes, por lo tanto no puede haber una expulsión, por ejemplo, por rendimiento escolar. Entonces, muchos colegios, muchas escuelas, de repente piensan que, pucha, ¿por qué no echamos a este alumno? ¿Por qué no sacamos a este estudiante? Al contrario, la ley C, y que vino a refrentar un poquito la ley de inclusión escolar, nos dice que hay recursos, y estos recursos son precisamente para apoyar a los alumnos más vulnerables, a los alumnos que tienen mayores prioridades para el Estado. Lo que yo comentaba al inicio, para poder nivelar esta cancha. Por lo tanto, también hay un elemento que desde mi juicio es importante comentar. Acreditación de horas técnicas y técnicas pedagógicas que deben cumplir los establecimientos educacionales en relación a, por ejemplo, horarios no lectivos para la planificación del trabajo. Deben existir tiempos de planificación o de horarios no lectivos. Debe haber una acreditación de un consejo escolar, ¿cierto? Donde hay representantes de sostenedor, directores, equipos directivos, representantes de padres y apoderados, representantes de estudiantes, equipos de gestión. Y que en general todo debe pasar por los consejos escolares. A cualquier cambio que nosotros deseamos realizar
en tanto los reglamentos institucionales, los instrumentos de gestión, deben ser consensuados y conversados en los consejos escolares. Y aquí hay un tema importante, vuelvo a insistir en esto, que la superintendencia no ve intenciones, ve la documentación. Por lo tanto, cuando nos soliciten ciertos elementos de la superintendencia, nos van a solicitar las actas, nos van a solicitar la documentación que es necesaria para. Tienen que haber, como les decía, un consejo escolar, un centro general de padres, un centro de estudiantes. Y aquí hay un tema importantísimo dentro de la ley CEP, pero que muchas veces no, o nos olvidamos un poco de ella, o no recordamos, no lo tenemos con claridad, que a mí me parece importantísimo, importantísimo, importantísimo de dejarlo muy claro. En el convenio de desempeño deben establecerse metas de efectividad y de rendimiento académico y que éstas deben cumplir con estándares de aprendizaje y otros indicadores que la ley 20.529, la ley SAC, la ley de aseguramiento de calidad de la educación, ¿verdad? En el artículo 17 también nos menciona. Entonces, cuando se realizan a partir de los planes de mejoramiento educativo acciones, estas todas deben tender a la mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes. Una de las cosas que no podemos dejar pasar en los planes de mejoramiento educativo es en que cada una de las dimensiones y subdimensiones que ya tienes en las acciones que nosotros nos propongamos es que deben haber elementos que den cuenta de la mejora efectiva. Si vamos a comprar tablet, la acción debe ir articulada hacia la mejora de los estándares de aprendizaje y que los puede revisar en la ley 20.529. Ahí esta ley es la que organiza, ¿cierto?, la Agencia de la Educación, la Superintendencia de la Educación, la Comisión Nacional de Educación, y que tiene que ver con todo el aseguramiento de la calidad y los estándares de aprendizaje de la educación en Chile. Entonces, todo está normado. Creamos una ley, 2008, nos genera recursos, pero en 2011 también nos van poniendo algunos elementos que van circunscribiendo de una manera el trabajo de lo que podemos realizar con algunos elementos. Entonces, ¿en razón de qué? En razón de qué podemos ir analizando esto. ¿Y qué nos muestra la ley? Los procesos, la gestión pedagógica, a los de convivencia escolar, de liderazgo, cómo vamos a gestionar los recursos humanos, cómo van a ser los resultados de las evaluaciones docentes, la convivencia escolar, que es tan importante, cómo yo hago articulación constante entre el currículum nacional, a partir de sus ciertas bases curriculares, los proyectos educativos institucionales y el PME. Y no solamente eso, también hay que agregarle otros elementos que son, por ejemplo, los planes normativos. Cómo los planes normativos también van a ir articulados con el PME. Es un tremendo desafío, es harto trabajo que hay que diseñar y obviamente todo esto se da en un círculo o en un diagrama de mejora continua que está dado en un trabajo que se realiza, ¿cierto?, cada 4 años. Vamos evaluando cómo va realizándose todo este trabajo en estos objetivos que nos trazamos durante estos 4 años en este diagrama de la mejora continua. Recordar también que no sé si le ha pasado, creo que sí. Bueno, a partir de la pandemia esto quedó un poco de lado, pero ya la agencia de calidad ya lo está nuevamente retomando en la categorización que se realiza en las escuelas también, en los colegios. Alto, medio, medio bajo e insuficiente. Y ese es un dato súper, súper importante porque la agencia ya está retomando en ese sentido eh,
el concepto de las categorizaciones de cada uno de los colegios. Obviamente, mientras más alto la categorización que nos da la Agencia de la Calidad de la Educación, nos da más autonomía en el trabajo que podemos desarrollar en ese sentido. A más bajo, obviamente, vamos a tener mayores supervisiones, mayor trabajo que no vamos a ser, comillas, tan autónomos en la toma de decisiones. Eh, por lo tanto, es importante que también lo tengamos en cuenta. Entonces, las leyes todas se van articulando y todas nos van poniendo algunos elementos. La superintendencia, su labor y fiscalizar. La labor de la super es fiscalizar. Y algo que nos ha pasado mucho a nosotros es que a ellos, vuelvo a insistir en este concepto, no les interesan las buenas intenciones. No, no, en realidad les da un poco lo mismo las buenas intenciones, sino que lo que dice que hacemos debemos hacerlo. ¿Ya? Lo que dice en el papel, debemos realizarlo. Si dijimos que vamos a hacer una capacitación en, no sé, en prevención del suicidio, por ejemplo, en adolescentes, o cómo prevenir en los niños del trastorno espectro autista en el PIE, por ejemplo, algunos elementos para que no sufran, ¿cierto? Violencia y otros elementos, ¿dónde está la documentación? Y en eso ellos no se pierden. De hecho, un dato, y ya están trabajando con inteligencia artificial en ese sentido. Por lo tanto, cada vez que nosotros enviamos documentación, ellos la analizan desde esa mirada. Entonces, en ese sentido también, como lo comenté hace un momento atrás, la renovación del convenio, de este convenio de igualdad de oportunidades, se renueva cada 4 años, ¿cierto? Y es un temazo este también, que el gasto que se realiza en los establecimientos educacionales debe ejecutarse al menos el 70% de los recursos. Que eso también ahí los jefes técnicos, los equipos directivos tienen que estar muy, muy atentos al tema de los gastos. El gasto de remuneraciones no puede pasar de cierto porcentaje también, creo que el 50% no podríamos pasar de eso, a menos que sea justificado, ¿cierto?, en los planes, que hay una buena justificación para poder pasarnos de esos elementos del gasto también. Importante cómo ejecutamos el recurso. Por eso la buena elaboración de los planes de mejoramiento educativo es trascendente. No solamente que lo hagamos en una oficina como equipo, sino que también podamos ver lo que las necesidades de la comunidad a partir de los proyectos educativos institucionales y lo que nos van demandando los diferentes equipos de la escuela. Eh, Hay un concepto que también me gustaría comentar en esta primera parte, es que hay gratuidad para los prioritarios, ¿ya? Hay una exhibición completa de cualquier tipo de cobros para estos tipos de estudiantes. No podemos seleccionar, y que esto vuelve a insistir la ley de 20.845, que es la ley de inclusión, lo plantea con mayor claridad, pero sin lugar a duda la ley CEP ya lo venía planteando en el artículo 6 de la ley 20.248. Como dije, retención de estudiantes y obviamente los recursos tienen que ser destinados exclusivamente para la implementación de las medidas del plan de mejoramiento educativo. No podemos ir a otro lado. En otro sentido, porque aquí tenemos dos temas, en la ley CEP, que conocemos, y el, el programa, ¿cierto?, de integración escolar a partir del decreto 170, también hay un convenio que se firma, ¿ya? Y lo que es intransable, así como lo detalla con claridad la ley CEP, es lo relacionado a la contratación de personales idóneos. La ley de inclusión escolar es muy clarita en eso. Por lo tanto, nos demanda a cada uno de nosotros que los establecimientos cuenten con personal que lo que estipula el decreto, ¿verdad? Lo que nos demanda el decreto. Tenemos que generar un trabajo colaborativo, las famosas 3 horas que tienen las cronológicas, que son para planificación conjunta de los equipos. Eh, Obviamente eso tiene que estar incluido en los horarios, eso es importante, siempre documentar todo, siempre todo debe estar documentado. Si yo en el horario de trabajo, que generalmente los equipos directivos lo trabajan en forma conjunta, inspectoría general, quizás la unidad técnica también en ese sentido, que
quede explícito cuáles son los horarios de trabajo de los profesionales que trabajan, profesionales de aula, estoy pensando, y los profesionales del programa de integración escolar. Y obviamente los dineros del programa de integración son de uso exclusivo de los niños del programa de integración. Y eso no podemos mezclarlo. Muchas veces queremos hacer estas mezclas, pero los dos convenios son distintos. No puede ser una bolsa común o un dinero como un fondo común de dinero de la escuela. Debe, sí o sí, los problemas que se pueden generar, ¿cierto?, en los programas de integración escolar, eh, pueden sí o sí, resolverse con dineros de PIE o, si en su efecto, con dineros en este caso, la subvención escolar preferencial. Entonces, podemos ver que lo que generalmente puede confundir es la naturaleza de los fondos. Y si nos damos cuenta, la ley 20.248 y la ley o el decreto 170 que regula, ¿cierto?, los programas de integración escolar, una de ellas viene a generar equidad. El foco de la ley 20.248 es la equidad. Y el foco de la ley, en este caso PIE, es la inclusión escolar. La ley 20.248 nos permite usar recursos para acciones que beneficien a ese tipo de estudiantes. Y obviamente, por una cosa lógica, por extensión al grupo curso. Cuando digo a ese tipo de estudiantes, estoy pensando en los prioritarios y los preferentes. ¿Ya? Que también la ley, en ese sentido, nos dice cómo se van a... lo sugiere, ¿verdad?, la normativa, para poder alcanzar es importantísimo el tema del aprendizaje, el tema el logro de aprendizaje. Y por otro lado también tenemos que la ley de inclusión va directamente relacionada, ¿verdad?, con la inclusión. Pero esos dineros que llegan a las instituciones educativas, tienen nombre y apellido. Y son los niños con estudiantes con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, no puedo usar fondos PIE para necesidades generales en la escuela. No podemos hacer eso. Podemos comprar resmas de papel, por ejemplo, para toda la educación básica con platas PIE. Es una respuesta que yo creo que ustedes ya la están ahí pensando. Y la respuesta debería ser no. O sea, no puedo utilizar dinero del programa de integración escolar para poder subvencionar a todos los estudiantes de la escuela, porque las plata o los dineros, ¿cierto?, del programa de integración escolar viene dirigido. Bueno, y ahí empieza un poco lo que de alguna manera podemos ir conversando, ir viendo, eh, si contrato un psicólogo de convivencia escolar y clima de aula, lo podrá hacer con dinero PIE. Ese es una pregunta que nos podemos hacer. Y si es de convivencia, ¿cierto?, para ver el clima escolar, tenemos que verlo a través de la subvención especial preferencial. Pero sin, dicho sea de paso, si quiero contratar un psicólogo, por ejemplo, para trabajar las habilidades ejecutiva, ¿cierto?, la habilidad adaptativa de los niños, eso lo puedo hacer con dineros del PIB. O sea, lo que no puede pasar es que mezcle ambos elementos y que haya algo que pueda ser observado por la superintendencia. Tiene que haber claridad en las contrataciones, especialmente, que son los puntos críticos de esta ley y las dos leyes. No puedo usar fondos PIE para comprar más papel, pero sí, por ejemplo, para trabajar o contratar a un psicólogo para trabajar función ejecutiva con los estudiantes. Por lo tanto, el fondo PIE puede financiar o debe financiar en realidad recursos profesionales, capacitaciones que impacten directamente a las estrategias de inclusión de los niños y niñas de nuestra escuela. Ahí están escribiendo harto, si deje su pregunta ahí guardadita, porque ahí vamos a tratar de responder algunas de ellas. No sé si todas, pero la gran parte ya las vamos a
tratar de ir resolviendo. Y bien, como lo dice la diapositiva, eh, en ese sentido, fallamos mucho en lo psicosocial. Eh, Puedo contratar un psicólogo PIE para ver convivencia escolar. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Siempre preguntan eso, un psicólogo PIE lo puede con PIE para ver temas de convivencia. Hay que tener mucho problema. Mucho cuidado con ese tipo de contrataciones. Si, por ejemplo, el psicólogo va a ver climas de aula en general, o los temas de bullying, charla de prevención, eso es directamente, debe ser contratado con dinero set. Convivencia escolar, en la dimensión de convivencia, usted puede generar acciones que vayan directamente relacionadas a eso. Pero si voy a trabajar funciones ejecutivas, habilidades, como lo comentaba hace un momento atrás, o elementos ciertos cognitivos, eso tiene que ser contratado con dinero del programa de integración escolar. Entonces, en ese sentido, debe haber claridad para que las contrataciones que se realicen deben ser ajustadas a las, de alguna forma, a las normas de financiamiento que existen para las instituciones educativas. ¿Yo podría contratar un psicólogo de convivencia con dineros PIE? No. ¿Podría contratar con ley C? Sí. Sobre todo si es, pero sí, contratar un psicólogo para convivencia es para el trabajo de la inclusión escolar, es para el trabajo de... pero eso tiene que ir muy claro en la contratación, de alguna forma en los roles y funciones que van a cumplir los profesionales. Tiene que haber mucha claridad porque lo que buscamos es eh, eh, que la superintendencia no nos objete el gasto. Eso es lo que buscamos, que haya una claridad absoluta de lo que nosotros estamos realizando. Entonces, obviamente, si nosotros queremos comprar materiales, por ejemplo, puedo comprar materiales para PIE, con fondos PIE, sí, tiene que haber una justificación del tema, cuáles son los usos que se va a realizar, ¿verdad? Con eso y que vayan impactando obviamente directamente a la inclusión. Hoy día se han abierto hartas puertas en dos áreas, creo yo. Uno es la convivencia y la salud emocional de los estudiantes, y un ratito más vamos a conversar acerca de eso. Y el otro también es acerca de la ley TEA, eh, 21.545. También hay hartas aperturas que se nos van dando para, por ejemplo, comprar, no solamente contratar personal, sino que también podemos ir realizando algunos ajustes en las compras que son necesarias también para los programas de integración escolar, porque los programas de integración escolar tienen sus gastos, usted los conoce, y yo material educativo relacionado a las necesidades educativas que estudiantes. No sé, banda elástica, cajas de vuelta a la calma. Hay harto que uno podría decir, estos dineros los puedo destinar con dinero del programa de integración escolar. Entonces, en ese sentido tiene que haber una claridad absoluta y total de lo que son los gastos del programa de integración y como lo dije hace un momento atrás, no hacer una bolsa común, sino que todo hay que tener muy claro que las acciones del PME tienen que ir directamente relacionadas al gasto. Tiene que haber una coherencia lógica en eso. Entonces, cuando generamos acciones, ya estamos en un proceso de volver a trabajar nuestros PME, ¿verdad? Cuando se generen esas acciones, tenemos que proyectar esas acciones para donde queremos enrelarlas y que no nos vaya a pasar de que vamos a hacer alguna contratación que nos vayan a quitar el gasto porque en realidad la queríamos contratar con PIE, no sabe si es CEP, no, que haya claridad absoluta cuál es el fin. Si el fin es convivencia o si el fin es trabajar directamente en funciones ejecutivas para niños del programa de integración escolar, en este caso para niños con necesidades educativas de nuestro establecimiento educacional. Bien, en ese sentido, ¿cierto? Unos puntos críticos siempre, el tema de los recursos humanos, la ATE,
Y en ese sentido duele, duele que hay dos áreas donde se concentran mayormente los problemas de rechazo, estoy pensando, y que son los de remuneraciones, y yo creo que en eso hay hartas dudas ahí, eh, y los de asistencia técnica, ¿cierto? Que son las famosas ATE. Siempre hay un punto crítico ahí, un pequeño dolor de cabeza muchas veces, donde muchas veces se objetan gastos porque no está muy claro. Mire, la superintendencia tiene la capacidad hoy día, más que nunca, creo yo, de poder ir cruzando datos. Y es muy fácil cruzar datos. Hoy día está todo en plataformas gubernamentales, desde los sueldos. De hecho, si quieren saber cuánto una persona gana, ustedes lo pueden revisar en diferentes plataformas por ley de transparencia. Por lo tanto, es muy fácil cruzar información, sobre todo ahora que, como lo dije, la superintendencia eh, ya está capacitada en el tema de inteligencia artificial. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis, nosotros tuvimos la supervisión hace unos días atrás, donde se nota, o sea, se nota hasta la firma de las personas que no firmaron, por ejemplo, ¿no? A un detalle tal que uno sabe que no puede haber sido una persona. Entonces la inteligencia artificial ya entró no solamente en favor nuestro, porque yo creo que todos hemos utilizado un poco la inteligencia artificial en ese sentido, sino que también en la función contralora, la función de supervisión que realiza la superintendencia. Por lo tanto, ese cruce de datos, ese cruce tiene que ser muy bien realizado. Miren, cuando nosotros vamos a contratar a un profesor de apoyo, ¿cierto? Ese profesor de apoyo lo debo pagar, ¿cierto? Con dinero SEP. Eh, Tengo que dejar con mucha claridad cuáles son las funciones de ese profesor, cuál es el libro de clase, el horario que va a coincidir. Tiene que ir todo coincidiendo con la función que nosotros declaramos en la contratación. Les recuerdo que en el manual de rendición de gastos de cuenta están los códigos, por lo tanto tiene que ir una articulación precisa entre lo que yo declaro o digo que va a ser un profesional y lo que realmente está haciendo ese profesional. Ojo, no pueden usar profesionales del programa de integración para cubrir licencias médicas o profesores de asignatura. Eso no se puede realizar. O, por ejemplo, no es que los docentes cuidan a los estudiantes en los recreos y tienen asignadas. Hay que tener mucho cuidado porque esos recursos van en otra línea y no se pueden desviar recursos de la inclusión escolar a la subvención regular. Y en ese sentido hay que tener mucho tino en general para poder hacer ese tipo de acciones. Eh, Imagínese, no sé, contratar a un profesional por fondos PI teniendo cuidando el patio o cubriendo las licencias médicas. ¿Qué va a pasar ahí? O haciendo funciones de profesor jefe. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los dineros del programa de integración escolar van a la inclusión, ¿ya? A la inclusión de ciertos estudiantes, que son 5 estudiantes transitorios, dos permanentes y obviamente tienen algunas excepcionalidades que se van dando durante el año y que uno puede postular a ella en ese sentido. Entonces, lo que no puede hacer es pagar con fondos de inclusión escolar a tareas que son administrativas en general. Hay que tener mucha claridad y mucha tranquilidad en ese sentido, en hacer las cosas bien. No podemos hacer ese tipo de contrataciones. Entonces, el cruce de información, el amarre de alguna manera que debemos hacer en ese sentido, tiene que ser bien apoyado, bien fundamentado, bien realizado, para que podamos tener la información clarita y que al momento de la rendición de cuentas no vayan a objetar ese gasto. Eso es por un lado. Entonces, lo que dice el contrato de alguna forma debe cumplirlo. Ya, no caigamos en esos vicios de que, bueno, vamos a contratar por esto, pero vas a hacer esto otro. Hay que tener mucha claridad en ese sentido y que no eh, pueda pasar ahí algún inconveniente. Ahora, las ATE es otro tema, la asistencia técnica, ¿verdad?
lo que pide la superintendencia en ese sentido, con el tema de la asistencia técnica, es que sea tangible. Por ejemplo, si yo contrato a una ATE para una capacitación, necesito que haya claridad en esto, que haya tres cositas importantes dentro de la rendición de cuentas, ¿ya? Uno de ellos es que sí o sí la ATE debe estar validada en el registro. O sea, si nosotros contratamos un ATE que no está en los registros, de inmediato el rechazo de ese gasto va a ser objetado. De inmediato, de inmediato. Entonces, no podemos, porque nosotros estamos cuidando los recursos de la escuela, que a veces son pocos y a veces debemos cuidarlos más de lo necesario. Muchas veces nuestras acciones tienen que ir bien orientadas. En el caso de las ATE, tiene que sí o sí estar validado en un registro. Si no está validado en los registros de ATE, ya tengo una objeción del tema. Lo otro, debe haber un contrato y una factura por el pago. Pero, lo más importante es que en ese sentido creo yo que podemos generar la factura, pero el concepto está en los medios de verificación de esto. Y por eso se rechazan mucho los gastos de ATE. ¿En qué sentido? En que tiene que haber las listas de asistencia, tienen que estar firmadas las personas que llegaron. Las ATE tienen que generar un informe final de todo el trabajo realizado, con fotos georreferenciadas, fecha, cuándo se realizó, cuáles fueron los materiales entregados, las firmas, evidencias fotográficas, informes, porque si yo contrato un ATE y no me entrega los medios de verificación, que es lo más importante, y tengo la pura factura, escuche bien, para la superintendencia el servicio no existió. Es como que no hubiera hecho nada. Por lo tanto, la objeción de ese gasto viene sí o sí. Es decir, que cuando nosotros vamos a hacer una capacitación en, no sé, estrategia diversificada en el aula, a partir del decreto 83, por ejemplo, ahí hay un tema que podría ser del programa de integración escolar, ya, podría ser en esa línea, también podría ser CEPA, ahí habría que revisar en qué línea de trabajo se puede incluir esa capacitación. Y en ese sentido, sí o sí, asistencia, informes finales, fotos del trabajo, material entregado, ¿qué más le podemos incluir ahí? Puede ser certificado entregado por el tema de la ATE respectiva, la factura, el contrato y el registro de validación. Si alguna de esas no está, si alguna de esas no existe, entonces tengo un problema. Tengo ese pequeño inconveniente que me van a objetar el gasto, ¿ya? Eh, Hasta ahí vamos, creo que vamos bien, el tiempo, perfecto. Entonces, esta hora se nos va a ir muy rápido, así que si quiere, pueden también, como lo decía al inicio, vamos a hacer un curso con cuatro módulos, vamos a ir profundizando obviamente en cada uno de ellos, así que también cordialmente todos invitados. La importancia del plan de mejoramiento educativo, ¿cierto? El que mueve el dinero es la acción. Ya, eso hay que tenerlo muy muy claro. Si la acción no está en el PME, no podemos autorizar un gasto. Eso debe mucha claridad. A nosotros nos van a consultar por qué se hicieron ciertos gastos si en el plan de mejoramiento educativo no estaba o no respondía a esa compra a lo que era necesario. Me doy un ejemplo. Si diagnosticamos, por ejemplo, o detectamos que tenemos una baja en la comprensión lectora, a partir, ¿cierto?, de pruebas estandarizadas, tenemos instrumentos guía, quizás instrumentos que tenemos internos, también puede ser del CIMSE, y generamos, ¿cierto?, un plan lector en ese sentido, y nos ponemos una meta de subir 10 puntos en el CIMSE o mejorar el nivel de logro en el año 2026, qué sé yo. Tiene que haber una estrategia clara en relación a las metas que nos proponemos y el diagnóstico realizado. Puede ser un refuerzo en el aula. Imaginémonos que vamos a generar un refuerzo educativo en el aula. Entonces, ¿cuál debería ser la acción de PREMED? La acción podría ser, no sé, implementar un taller lector con recursos TIC. Si usted se da cuenta, la implementación del taller lector con recursos TIC nos va a mandar o nos va a demandar recursos. Por ejemplo, compra de tablets como un recurso asociado, porque si vamos a trabajar vamos a tratar de implementar ese taller lector
y lo vamos a usar con recursos tecnológicos, ¿cierto? De la información y las comunicaciones, una compra lógica, vamos a dejar ahí entre comillas, podría ser, ¿cierto? Un compro de tablet. Pero esto es muy, muy interesante. Debe estar clarito en los indicadores y en los medios de verificación del gasto que nosotros queremos realizar. Por lo tanto, si en la acción solamente se hubiese quedado, por ejemplo, bien burdo, no sé, implementación de taller lector, y no hubiese dicho con recursos TIC, yo no podría hacer el gasto de la compra de tablet porque no lo dice la acción. La acción tiene que decir de alguna manera cómo vamos a gastar el dinero que tenemos para esa dimensión. Eh, y no me quedo solamente en los medios de verificación, los recursos que deben existir. También quiero incorporar algo más dentro de este concepto, que son los indicadores. Son súper importantes los indicadores, muchas veces los dejamos un poquito al lado. Los indicadores van a dar cuenta de lo que yo quiero lograr, por ejemplo, un indicador de proceso, un indicador de producto, un indicador de resultado, qué es lo que yo quiero lograr realmente con la acción. En ese sentido tenemos obviamente mucho más que discutir, pero la cadena lógica de coherencia es que a partir de la acción que nosotros generamos, tiene que ser una acción bien armadita, se generan los recursos y a partir, ¿cierto?, de esas compras podemos generar los medios de verificación, que en este caso podemos tener varios de ellos. Pero el indicador para mí, porque recuerden esto, no hay que gastar solamente por gastar, porque el fin último es la mejora continua de los aprendizajes. Y por eso para mí los indicadores son súper importantes en la acción, porque nos van a dar cuenta si logramos o no. Hoy día se habla mucho de los hitos también. Si logramos o no dar cuenta de la acción y de las metas que nos propusimos en algún momento. En ese sentido, creo que tiene que haber mucha coherencia entre lo que yo compro y lo que la acción dice. Si, por ejemplo, la acción dijera capacitación docente y yo compro tablet, por ejemplo, el gasto va a ser rechazado porque es incoherente. Si yo estoy diciendo que voy a capacitar, una capacitación docente, y por otro lado estoy comprando tablet, en ese sentido tiene que estar muy mesurado. Obviamente la escritura dice mucho cómo yo voy a escribir algunas de las cosas que estoy pidiendo. Eso en ese sentido, creo que es importante que haya claridad absoluta entre lo que la acción demanda y los recursos y medios de verificación que vayan dando cuenta de eso. Ahora, recordar a los que usan la plataforma que nosotros podemos ir realizando cambios. Ya, pero hay algunos cambios, ¿cierto? A lo mejor en los recursos, algunos cambios en los medios de verificación, pero ojo con esto. Y en esto creo que hay que ser muy claro. Si yo voy a comprar y hago una modificación en los recursos, los medios de verificación, quizá, eh, tiene que ser antes de la compra. Cuidado con eso. Debe modificarse antes del gasto, no después del gasto, porque eso también puede ser objetado por las fechas en que compré, por ejemplo, un día, 5 de enero, y el 6 de enero hice la modificación en el PME. No, tendría que ser al revés. Si yo ya visualicé como jefe técnico, como equipo directivo, ¿cierto? Como sostenedor, visualicé que voy a generar un cambio porque mi acción no me da cuenta de lo que yo quiero realizar y voy a realizarla de otra forma, voy a generar cierto voy a necesitar los recursos. Eso debo hacerlo antes de gastar. No se puede modificar después. Tiene que ser antes de esas modificaciones. Entonces, en ese sentido creo que es importante que vamos clarificando las acciones que sean coherentes. Recuerden, acciones que den cuenta siempre la mejora continua de los aprendizajes. Cada una de las cosas que yo realizo tiene que ir en la mejora. No saco nada con comprar 100 televisores, 10 televisores para la escuela, pero eso tiene que ser fundamentado siempre en la mejora continua. Las acciones tienen que dar cuenta
cuenta mucho, mucho, mucho de la mejora continua de los aprendizajes de los niños. Y es una de las cosas que nos olvidamos. Porque la vorágine del trabajo hace eso. Que de alguna manera no nos acordemos que el fin último de ese dinero es que tiene que llegar a los niños con mayor desigualdades. Eso creo que es importante. La calidad de la educación pasa porque lo que decimos hacer en la escuela lo hagamos. Nuestros proyectos educativos tienen que estar acordes con los PM, sí o sí. No podemos decir una cosa y hacer otras. Yo creo que nuestra función docente, nuestra función técnica administrativa tiene que ser liderada en ese sentido. Debe ir en razón de los que más necesitan. La función de la escuela es súper importante. La función de la ley SEP es súper importante porque va en directa relación de los que tienen menos oportunidades, de los que tienen menos oportunidades. Entonces, cuando nosotros generamos esas acciones, cuando nosotros generamos ese trabajo, tiene que ir siempre pensando en cómo puedo mejorar a este niño, a esa niña que tanto o más lo necesita que otro. Entonces, en ese tema creo que no nos podemos caer. Nuestra labor, nuestra función docente siempre tiene que estar ahí clarita, clarita. Bien, se nos ha pasado el tiempo y yo quiero que veamos acá, no sé si me pueden responder por el chat, aquí hay una actividad de aprobado o rechazado, si aquí tengo tres preguntas que hacer y vamos, la primera, a ver si ustedes le ponen ahí en el chat sí o no, rechazado, aprobado, ¿qué harían ustedes? Son muy simples, miren. Se compra una cafetera de alta gama para la sala de profesores con fondo de la subvención especial preferencial para mejorar el clima laboral. ¿Qué dicen ustedes? Fuera la superintendencia. ¿Aprueban? ¿Rechazan? Ahí estoy viendo el chat. Rechazado, todo rechazado. Claro, sí, ya, todo parece que estamos de acuerdo. Ya, todo rechazado. Muy bien. Sí, absolutamente. El gasto de ese se rechaza totalmente. De hecho, la superintendencia es muy clara en eso. La alimentación puede ser para los estudiantes, pero no para los profesores. El tema de tener una cafetera de alta gama, ahí pusimos de esos cafés que nos gustan, a lo mejor un capuchino para los profesores, nos encantaría. Pero debe estar dentro de un contexto. ¿Puede haber un coffee break para los profesores? Absolutamente, sí. ¿Puede haber un cafecito? Absolutamente, pero está en el contexto a lo mejor de una capacitación. Ya, con lista de asistencia, con temas horarios, pero para el consumo diario, para que estén, no, rechazo total, rechazo total. Recuerden, la mejora continua de los aprendizajes es un concepto que es muy, muy potente. Miren, se contrata un taller de yoga para los alumnos con TDAH, financiado con PME para estudiantes del PIE. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se rechaza? ¿Lo aprueban? Sí, dicen. Aprobado. Aceptado. No, estamos súper. Aprobado. No hay ningún rechazo, parece. Puro apruebo hoy día. Perfecto. Sí, totalmente aprobado. Sí, estaba fácil, yo creo, ¿cierto? Pero ojo, siempre que esté en el PME. Eso es importante comentar. Si está vinculado, ¿cierto? Por ejemplo, a convivencia escolar, actividades de autorregulación emocional, habilidades adaptativas, no sé. Pero ojo, también tiene que haber un registro de asistencia de los estudiantes. Ya, eso es súper, súper, súper importante. Mire, no sé si hay algún director no se va a enojar por por esta actividad. Se paga un bono de fin de año al director por buen liderazgo con salto C. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo aprobamos, lo rechazamos? Algunos dicen, no, lo apruebo. Rechazo, rechazo. No, dicen, o mal. Totalmente rechazado, ¿están de acuerdo? Parece, sí, totalmente rechazado. No, eso no podría darse, no podría darse. No, 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 no. No, recuerden, vuelvo a insistir en ese sentido. La premisa básica de la ley, como dicen los abogados, la esencia de la ley, cómo nace. Y un caso extra, y con esto ya voy a ir finalizando porque uy, se nos pasó muy rápido el tiempo, a mí por lo menos. Miren, lo voy a leer, pero no lo tengo ahí. Se instalan cámaras en los pasillos y patios con dinero CEP para evitar el bullying. ¿Lo rechazamos o no lo rechazamos? No, dicen. ¿Se podrán instalar cámaras en los pasillos y en los patios con saldo? Con fondos CEP, perdón, para evitar el bullying. Ya, veo que ahí está un poquito más dicotómica la respuesta, ¿verdad? Algunos están justificados, exactamente.
una de las últimas que leí, por ahí parece que Elena dijo, sí, yo también pienso lo mismo. Si está justificado, sí. Depende, por eso depende, ahí hay una que María parece dijo, depende. Exactamente, antes se rechazaba de plano, pero hoy si está justificado en el manual de convivencia, en el PME como medida de resguardo de la seguridad de la comunidad, se podría aceptar. Pero ojo, escuchen bien, cámara en la bodega, no, cámara en la oficina del director tampoco, eso es rechazo, ¿ya? Tiene que ser bien fundamentado. Entonces, eso es muy, muy, muy claro en ese sentido de la normativa. Y aquí hay un tema importante, creo yo también, eh, que hoy día se ha dado una apertura importante y trascendente hacia la convivencia y salud mental. Hay hartos temas ahí que nosotros antes nos impedían, por ejemplo, comprar almohadas. ¿Qué opina usted acerca de eso? Comprar almohadas, no sé, para tenerlo en la biblioteca. Comprar almohadas con dinero PM, estoy pensando. Hoy día, con el tema de la salud y la convivencia, ¿cierto? La salud mental, también depende de la justificación, tiene claridad. Si nosotros argumentamos que esa es una vuelta a la calma, por ejemplo, en situaciones de irrupción o en situaciones, por ejemplo, de regulación emocional, ahí es importante la buena justificación. Por lo tanto, como yo le dije hace un momento atrás, una buena acción nos va a dar una amplitud de trabajo hacia los recursos que nosotros queramos implementar. Si lo que pasa es que muchas veces queremos generar acciones y no las generamos pensados. Yo no sé cuántos fondos tiene su colegio en relación a eso, pero hay harto dinero que se da. Nosotros en nuestra escuela son hartos millones que se van dando en ese sentido. Y creo que el buen uso de los recursos hace que podamos tener absoluta claridad de lo que podamos ir realizando. Bien, cojines sensoriales. Muchas gracias, colega Gloria. Ahí lo dejo más claro, creo yo. No sé si podemos ahora dar una ronda de un par de preguntas. Espero poder responderlas. Espero que haya agradado también el trabajo que estuvimos realizando. Voy a dejar de compartir para que podamos vernos un poco. No sé si Claro, estará María. ahora podemos pasar a a la ronda de preguntas. Perfecto. Así que le damos el pase a las tres primeras personas que levanten su manito e iremos respondiendo en orden de levantada de manito. Así que les invitamos a poder hacer sus preguntas. Perfecto, vamos con Jocelyn. Hola, Hola, ¿se Jocelyn. escucha? Ah, sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la oportunidad, comentar que yo soy psicopedagoga, estoy contratada por Fondos CEP, ya no trabajo para PIE, logramos, nosotras somos cuatro y las cuatro estamos por CEP, entonces logramos separarnos un poco y trabajar con estudiantes que no ingresan al programa de integración. Pero sí los fines de año a nosotros nos corresponde hacer evaluaciones para diagnósticos de DEA y nos hacen firmar nuestra documentación, obviamente con nuestro timbre, nuestro número de registro, pero ahora me entra la duda, porque como somos fondos CEP, podemos prestar este servicio también para PIE con nuestro registro, porque igual podemos hacerlo, pero a lo mejor no firmar o no poner nuestro registro, pero no sé si hay alguna complicación ahí. Y tengo colegas que son trabajadoras sociales, que trabajan para PIE, pero que también durante el año les ha tocado prestar apoyo a convivencia escolar. Entonces, que ellas están con fondos PIE para convivencia y nosotras que somos CEP para PIE. Entonces ahí me entra esa duda. Yo creo que cada cosa en su lugar y en su punto. Si el trabajo que ustedes generan es para el programa de integración escolar, primero debería firmarlo siempre un educador diferencial en ese sentido, las evaluaciones que ustedes realizan. Eh, por lo tanto, son ellas las responsables del trabajo que ustedes hacen, la evaluación, en este caso, los diagnósticos de DEA, me imagino. Pero sigue siendo responsable la educadora diferencial en ese sentido. Pero, a ver, el problema es la rendición de cuentas, que se le puede generar un problema, en este caso, al sostenedor.
o en este caso no sé si es particular o municipal o de SLEP, pero se puede generar un conflicto en la rendición de cuentas. Puede que tengan y objeten un gasto en relación a las funciones que ustedes están realizando. Ahora, creo que cuando se puede hacer algo lo podemos hacer, pero hay que tener muy claras las roles y funciones que se realizan en el establecimiento educacional. Lo mismo con las asistentes sociales. Eso es un poco más complicado, están desde el programa de integración escolar contratada y hay que revisar las funciones y los roles dependiendo del decreto 170 se autorizan ese tipo de funciones. Me parece extraño porque tienen que ir directa relación a las necesidades educativas especiales de los estudiantes. Ahí yo creo que habría una objeción técnica. Eso yo sé. Ya, súper. Ahora continuamos con Jessica. Así que Jessica, te doy la palabra. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes, profesor. ¿Me escuchas? Sí, profesora. Sí, Buenas hola, tardes. mucho gusto. Mira, mi consulta es la siguiente. A mí me sobraba una hora en el programa de integración, porque en los cálculos, todas las profesoras, todas las educadoras diferenciales estaban todas con sus horas que solicita el programa. Entonces, el director me dice, mira, como te falta una hora, ¿por qué no se la das al inspector de patio? Entonces yo dije, no puedo darle. Y me dice, sí, pues le puedes dar una hora porque él está siempre relacionado con los niños del programa de integración en el patio. Le dije, no, porque él no es aula. Yo lo tengo contratado como inspector de patio. Me dice, no, ingrésalo. Y ahora que yo te escuché a ti recién decir que no se puede, pues. Entonces yo ahora tengo esta justificación de decirle, director, no puedo contratarlo por esa hora que me está solicitando. Tendría que dárselo, no sé, a buscar otra profesora, no sé, pues de educación física o de tecnología, darle a él esa hora, pero no a un profesor que sea el inspector de patio, porque yo lo tengo contratado a él por ser, no por el programa de integración. Está bien, ¿cierto? Lo que yo entendí, lo ¿Es que tú correcto? dijiste. Sí, es correcto. Lo que pasa es que los profesionales del programa de integración están normados, dicen específicamente quiénes pueden ser contratados en el programa de integración escolar. Entonces es imposible que tener un inspector de patio a menos que te haga una función técnica. Por ejemplo, nosotros contratamos este año a algunos asistentes de aula, técnicos en diferenciales, para ayuda en aula de los niños del trastorno de espectro autista, pero estaba clarito, y ojo, y que tuvimos que hacer una justificación de por qué estábamos contratando técnicos para labores con dinero de financiamiento del programa de integración escolar. Por lo tanto, podríamos pero que vaya en directa repercusión de la inclusión escolar, Jessica. La inclusión, el concepto es distinto, equidad y calidad, al concepto de inclusión, que es lo que busca el decreto 170, ¿ya? Y la normativa que tiene que ver con esa ley, ¿ya? Eso, yo creo que ahí está equivocado, sí, creo que sí. ¿Contesté, Jessica, a su pregunta? Ahora continuamos con Marcela. Marcela, le estoy dando la palabra para que pueda estar atenta y hacer su pregunta. Si no está presente Marcela, vamos a continuar con la pregunta de Linosca. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Hola. Gracias. Mi consulta es la siguiente. Yo no trabajo en lo que es área educativa en establecimiento formal, pero sí trabajo en un centro de hipoterapia, ¿ya? El año pasado nosotros contábamos con dos establecimientos que ellos, mediante los fondos CEP, tenían la oportunidad los estudiantes que estaban dentro, digamos, del programa de integración de poder asistir a este tipo de terapias complementarias. Y este año que pasó nos llegó la sorpresa en segundo semestre que a ninguno de los establecimientos le siguieron otorgando esos fondos CEP porque cambiaron lo que era la normativa y claro, nosotros después ingresamos al tema de los fondos y mencionaba que hipoterapia, por ejemplo, no estaba dentro. No así, después nos encontramos con la sorpresa que, por ejemplo, en Chiloé
había un establecimiento que contaba con hipoterapia, pero que el centro estaba dentro del establecimiento. Entonces, yo escuchaba, por ejemplo, recién el relato de ustedes, que es, es algo que uno lo puede trabajar de forma colaborativa si es que está en el plan de mejoramiento educativo del establecimiento. Y ellos, por ejemplo, los establecimientos que estaban con nosotros, tenían la oportunidad que los profesionales podían ingresar dentro, digamos, del espacio que nosotros teníamos del ruedo, donde ellos podían interactuar con sus estudiantes y a la par con nosotros, porque yo, por ejemplo, soy psicopedagoga. Entonces me llama la atención del qué se debe hacer en este caso, que quisiera preguntarle para que pudiesen seguir funcionando no solamente nuevamente con los centros educativos que estaban, digamos, con nosotros, sino que con los demás, porque encuentro que la hipoterapia, y ha sido así, porque hemos tenido muchos casos de muchos tipos de diagnóstico que avanzan de una forma que, no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero avanzan mucho más rápido los niños y niñas. Entonces, quisiera saber eso, de qué forma se podría realizar si es que es muy tajante decir no, no se puede, o si es que tendría que, digamos, el colegio establecer otro tipo de plan de mejoramiento educativo donde, de cierta forma, en este caso, la mayoría de los diagnósticos, como les decía, van por un tema de trabajar, de reforzar o de estimular los procesos cognitivos o, digamos, las funciones ejecutivas o ir ligado directamente o algo más concreto o definitivamente no se puede. Esta es mi pregunta. Sí, generalmente la normativa se actualiza rápidamente, así que los dictámenes se van actualizando. Hace el 23 de diciembre se actualizó, la superintendencia actualiza un dictamen acerca por ejemplo, los RICE, reglamento interno, hay esta normativa que rápidamente y circulares que va sacando la superintendencia, que va actualizando rápidamente algunos temas, especialmente las rendiciones de cuentas. Ahora, hay que ver un poquito más en amplitud el tema. No sé si un contrato personal, si se contrataban a los profesionales, si ese excedía el gasto del personal, lo hacían como una acción concreta con personal de la escuela. Entonces ahí habría que ver un poquito más. Si quiere, podemos, podemos analizar un poquito más el caso, pero tendríamos que ver en detalle, con mayor detalle, algunos puntos para darnos cuenta, primero, en qué específicamente se cambió la normativa, y lo segundo es ver si era un contrato directo con una empresa, o sacaron la acción del PME, o se están excediendo los gastos en relación al personal. Entonces, te puedo dar estoy pensando en varias alternativas, pero creo que necesitaría un poquito más de información para poder contestar con claridad en ese punto, y no dejarlo o quedar de mentiroso en ese sentido. Debería tener más información al respecto. Ya, muy bien. Muchas gracias, pero por este términos de tiempo, ya damos por finalizada la ronda de preguntas. Gracias a todos por participar. También muchas gracias al expositor por su presentación. Así que Emilio, le doy la palabra para que deje invitados a los participantes al curso. Claro, bueno, finalizar que toda la norma no está hecha para imposibilitar nuestro trabajo, y decirnos que no se puede hacer. No, la idea es que logremos que Finanzas y la unidad técnica, el equipo directivo hablen el mismo idioma, ¿ya? Eso es interesante, porque al final de cuentas somos fiscalizados, po. Y la normativa también se está abriendo nuevos enfoques, así que hay que hablar de aula emocionalmente segura hoy día, de la neuroeducación, y hay gastos que se pueden justificar a partir de eso. Agradecer su tiempo, agradecer el espacio, la atención que me han prestado. Espero haber cumplido las expectativas de usted, y como bien lo decía María, los dejo cordialmente invitados. Nosotros vamos a generar, ¿cierto?, un curso con 4 sesiones de 3 horas cada uno, donde vamos a ver con mayor profundidad cada una de las normativas, con aspectos técnicos que son súper interesantes, un desafío también para mí. Me encanta este trabajo, por lo tanto espero de alguna forma también haber cumplido las expectativas que cada uno de ustedes tenía en este seminario. Así que me despido cordialmente. Muchas gracias, María, por su trabajo, gracias a todos por su atención, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.